Buenas noches, iglesia bendecida. El tema de esta noche es véase como Dios le ve. Esta es una buena pregunta. ¿Cómo Dios te ve? La respuesta que des nos revelará lo que tú crees acerca de Dios. Porque hay muchos que creen que Dios se avergüenza de ellos. Y creen esto porque en algún momento ellos han mostrado fallos, debilidades, fracasos en su vida cristiana. Entonces eso hace que ellos tengan una idea de cómo Dios los ve. Están pensando que Dios está evaluando su desempeño, su obediencia, su integridad. Por eso es que nos formamos una idea de cómo Dios nos está viendo. Cuando las cosas van bien, creen que Dios está contento con ellos, que Dios los está bendiciendo. Pero cuando las cosas van mal, creen que Dios está disgustado con ellos, está enojado con ellos, que Dios se avergüenza de ellos. Eso hace que de alguna manera muchos creyentes, muchos hijos de Dios, incluso se aparten del camino. Este tipo de valoración de tu conducta, de tu desempeño, Dios lo hacía cuando el hombre estaba bajo el antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios valoraba el desempeño, la conducta de la persona para que Dios pueda bendecirlos. Y si ellos no obraban bien, venía una maldición. Esto era en el antiguo pacto. Este antiguo pacto era un sistema imperfecto, porque Hebreos, la carta de Hebreos empieza a hablar, Hebreos 8, versículo 8, donde dice que estableceré un nuevo pacto. Y en el versículo anterior, versículo 7, dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, Dios mismo vio que este pacto, el pacto, estamos hablando del pacto de Moisés, este pacto era imperfecto, tenía defectos. Por eso es que se procuró el segundo pacto, el nuevo pacto, que es el conocido como el pacto de la gracia de Dios. En este pacto es diferente al pacto de Moisés. En el pacto de Moisés Dios se acordaba de los pecados de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Y Dios castigaba al pueblo cuando transgredía los mandamientos. En la carta de Levítico dice que te castigaré 7 veces. Entonces mire, que Dios se acordaba de los pecados del hombre en ese antiguo pacto y se disgustaba a Dios. Pero en el nuevo pacto, la misma carta de Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Mire que Dios está diciendo nunca más, Dios está haciendo promesa de nunca más acordarse de nuestros pecados e iniquidades.
Mientras que en el pacto de Moisés, en ese pacto, Dios sí se acordaba de los pecados de los hombres. En el nuevo pacto, Dios ya no se acordaba de los pecados del hombre. Es más, decía, hizo promesa de nunca más acordarse de nuestros pecados e iniquidades. Porque Cristo en la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Jesús llevó todos los pecados de la raza humana, los pecados de adulterio, de asesinato, de los pleitos, contiendas, disensiones, herejías, enemistades. Todos esos pecados Jesús cargó en su cuerpo y lo llevó a la cruz. Por eso es que Pedro está diciendo, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, dice Pedro. Jesús llevó nuestros pecados y las consecuencias de los pecados es la condenación, la culpa, las enfermedades. Dentro de las enfermedades está el cáncer, los tumores, dolores. Todo eso lo llevó Jesús a la cruz. Él llevó todos los pecados de la raza humana en su cuerpo. Y sobre él vino el castigo. Por eso es que Isaías dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros tuviésemos paz, tuvo que venir el castigo sobre la persona del Hijo. Jesús, al cargar los pecados, el juicio de Dios se desató en él. Y ahí, con ese sacrificio, Él hizo efectivo el pago por nuestros pecados. Jesús pagó el precio de nuestros pecados a través de su sacrificio. Por eso es que la carta de Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Jesús, ahí en la cruz, nuevamente nos puso en una correcta relación con Dios. En la cruz Él nos unió nuevamente al hombre con su Creador. El hombre estaba distanciado, había una enemistad entre el hombre y su Creador, pero Cristo es el medio para que nuevamente el hombre pueda volver a Dios. Y a través del sacrificio de Cristo nuevamente hemos vuelto a Dios. Y Dios ahora, hermano, Él no te evalúa o juzga según tus imperfecciones, porque el que cargó con nuestros pecados fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sobre Él fue que vino el juicio de Dios. Por eso es que podemos decir que Dios ya ahora no nos evalúa y juzga en razón de nuestras imperfecciones. Dios está viéndonos de otra manera. Dios ya no está viendo imperfecciones en nosotros. Amén, porque dice la carta de Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda, o sea, está hablando del sacrificio de Cristo, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios te ha hecho perfecto ahora en su Hijo amado, en el sacrificio de Él. Dios ya no está viendo en ti pecados. Claro que usted todavía peca, pero Él ya no le toma eso en su contra. Amén. Usted puede pecar,
pero Dios ya no le toma en cuenta, ya no le toma en cuenta en su contra. Por eso es que Romanos dice, bienaventurado aquel varón cuyas iniquidades han sido perdonadas. Bienaventurado el varón a quien el Señor no lo culpa de pecado, dice en Romanos capítulo 4 versículo 7. Dios ya no le toma en cuenta ya sus pecados. Amén, Dios te está viendo de otra manera. Dios te está viendo, es más, Dios te está viendo justo, santo. Dios te está viendo sin culpa. Dios te está viendo como si nunca hubieses pecado. Aleluya. Damos toda la gloria a Dios. Dios te está viendo como su hijo, como su hija amada. Dice la Escritura, Juan, en la carta de Juan capítulo 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te ve ahora como su hijo o hija por haber creído en su Hijo Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en el Señor Jesucristo, Dios recién les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie puede ser hijo de Dios si es que no ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha reconocido como su único Señor y Salvador. Por eso es que Pablo en la carta de Juan se dirige a los creyentes, a los que ya han reconocido a Jesús como su único Señor y Salvador, y le dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Tú eres una hija o hijo de Dios. Entonces tenemos que aprender a vernos como Dios nos está viendo. Mire que gracias al sacrificio de Jesús, Dios te está viendo ahora como su hijo, como su hija. Te está viendo como si nunca hubieses pecado. Te está viendo en su Hijo amado. Dios nos ve en Jesucristo. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, Dios, ¿dónde te está viendo? En Cristo Jesús. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te está viendo en su Hijo amado. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. No hay juicio de Dios para los que estamos en Cristo. Si lo has reconocido a Jesús como tu único Señor y Salvador, no hay ninguna condenación. Ahora estamos en Cristo. Mire que en la carta de Corintios, capítulo 6, del versículo 11, ¿no? Y los versículos que anteceden, hablan de la condición de los hombres que no han conocido a Dios. Esos hombres, dicen, no van a poder entrar al reino de Dios. Y el versículo 11 dice, y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, habla en esta carta de Corintios, Pablo le habla a los creyentes, le habla a creyentes que estaban en una iglesia donde habían problemas muy serios de pecados. Y Pablo les habla acerca de su identidad.
Pablo no los condena a ellos, sino que les hace ver quiénes son ahora en Cristo y les hace ver la manera como Dios los está viendo ahora que están en Cristo. Y Dios los está viendo a esta iglesia como lavados por la sangre preciosa de Jesús. Los ve justos, los ve santos. Amén. Esa es la manera como Dios lo ve a cada creyente, hermano. Porque Pablo ahí no les habla a esta iglesia, no les dice, ustedes tienen pecado y lo que tienen que hacer es renunciar al pecado, apartarse del pecado, odiar al pecado. Lo que hace Pablo es hacerles ver lo que estos creyentes eran ahora en Cristo Jesús. Les hace ver cómo Dios los está viendo en mérito al sacrificio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cómo Dios los está viendo ahora a ellos. Y que ellos no se vean en razón de sus debilidades, que ellos no se vean en razón fuera de la obra de Cristo. Un creyente tiene que verse en razón de la obra de Cristo. Tú no puedes verte a ti mismo sin la obra de Cristo. Tú como creyente, como hijo de Dios, si has recibido a Jesús y lo has reconocido como tu único Señor y Salvador, Dios a partir de ese momento, Él te ve en su Hijo amado, en Jesús. Cuando Dios te está mirando a ti, Él está viendo a su Hijo Jesús. Él no está viendo tus imperfecciones, Él no está viendo tus debilidades, tus defectos. Él no está viendo si has pecado o no has pecado. Dios cuando te ve a ti, Él ve a su Hijo amado, a Jesús. Por eso es que Juan, en 1 de Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros. Juan se dio cuenta, le fue revelado en su corazón, que como era Jesús, así Él era ante los ojos de Dios. Y tú tienes que entender, hermano, pues como es Jesús, así eres tú en este mundo. No vas a ser así en el más allá, en el tiempo futuro, cuando Cristo venga. Tú eres como es Jesús. Dios te ve en su Hijo amado. Hemos sido colocados en el cuerpo de Jesús. Y si hemos sido colocados en el cuerpo de Jesús, Dios te ve como parte del cuerpo de su Hijo Jesús. Por eso es que Pablo empieza a hablar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y Dios no está valorando más la cabeza y menospreciando el cuerpo, o no dándole valor al cuerpo. El cuerpo también es parte de Cristo. Cuando Dios te ve a ti, Él ve a Jesús. Él no te ve a ti fuera de su Hijo Jesucristo. No hay momento en que Dios te pueda ver fuera de su Hijo Jesucristo. No hay un solo instante, un solo minuto, un solo segundo que Dios te pueda ver fuera de su Hijo Jesucristo. Él en todo tiempo siempre te va a ver en su Hijo amado, en Jesús. No, pero yo a veces estoy pecando. Y hemos hablado que usted todavía puede pecar. Dios ya no está viendo eso en su contra.
Él te ve como si nunca hubieses pecado. Es que Él te ve en su Hijo amado. Si hay algo que Dios pueda desvalorizar en el Hijo, si hay algo que Dios pueda desacreditar en el Hijo, eso realmente sería algo imposible, porque Jesús es santo y la iglesia es santa. Jesús es justo y la iglesia es justa. Jesús es victorioso, la iglesia es victoriosa. Amén. Jesús es sin pecado y la iglesia es sin pecado. Por eso es que Efesios dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Anteriormente, cuando recién conocí a Cristo, en la iglesia donde yo participaba, me enseñaba que el trigo y la cizaña se encontraban en la iglesia. Y esa es una herejía. Es una herejía, hermanos, este tipo de creencias, porque el contexto está hablando del mundo. En el mundo está el trigo y la cizaña, pero no en la iglesia. La iglesia es santa, es pura, sin mancha. Ha sido lavada con la sangre preciosa de Jesús. Y es la sangre de su Hijo la que nos ha limpiado de todo pecado. Por eso es que dice Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido perdonados. Jesús ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Dios no puede vernos ya en pecado. Pecamos, sí, pero eso ya no está en contra nuestra, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Un creyente peca, sí peca, pero no es un practicante del pecado. Salvo que no haya realmente tenido una experiencia con Cristo. Porque el que realmente ha tenido una experiencia con Cristo y lo ha reconocido como su único Señor y Salvador, Dios ha puesto su nueva naturaleza ahí. Amén. Por eso dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos una obra maravillosa. Somos la obra maestra de Dios. Dios nos ha hecho y nos ha hecho, estamos completos en Cristo. Dios ha levantado un nuevo hombre. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este nuevo hombre tiene la imagen y semejanza de Cristo. Si Dios quisiera hacer una valoración entre su Hijo Jesucristo y tú como creyente, tú eres tan igual que su Hijo Jesucristo. Amén. Tú eres tan igual que Jesús. Porque hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30.
Tú eres tan igual que Jesús. Si Jesús es santo, tú eres santo. Si Jesús es justo, tú eres justo. Si Jesús, en Él no hay pecado, en ti no hay pecado. Tú puedes pecar, sí, pero el pecar no te hace pecador, hermano. El practicar el pecado, eso es del diablo, el practicar el pecado. Pero el Hijo de Dios, el que tiene la vida de Dios, no es practicante del pecado. Más bien se aparta del pecado. Ya no vive en el pecado. Amén. Qué distinto es como que si llevásemos a un cerdo, lo llevásemos al cieno, al lodo. Este cerdo, ahí en el cieno, en el lodo, él va a estar tranquilo, feliz, porque eso forma parte de su naturaleza. Pero a ver, pon en el cieno, en el lodo, pon a una oveja. La oveja estará ahí un momento, luego se apartará de ahí. Porque eso no forma parte de su naturaleza. Amén. No, el creyente le ha sido impartido una nueva naturaleza. Le ha sido impartida la vida misma de Dios. Por eso es que el creyente no puede estar coludido con el pecado, no puede estar en el pecado. Él se aparta del pecado. Puede pecar, sí, pero no está ahí, no practica ya el pecado. Cuando uno peca dice, bueno, esto está mal, y se aparta, y deja eso, hermano. Amén. Mire que Dios te ve ahora en su Hijo amado. Él no te ve fuera de Él. Él te ve en todo momento de tu vida. Te ve en su Hijo amado. El creyente tiene que aprender a verse como Dios lo está viendo. No te veas en forma distinta a como nosotros vemos, a como tú quieras ver, o a como otras personas nos ven. No te veas de esa manera. Tú tienes que verte a la luz de la obra de Cristo. Porque en la obra de Cristo Jesús, Dios te ve en su Hijo amado. Amén. Ahí es donde Él te está viendo. Él no te ve fuera de Jesús. Aleluya. Él te está viendo en todo momento, en Él. Aleluya. El único que quiere que tú apartes tu mirada y que dejes de verte fuera de la obra de Cristo es el enemigo. Cuando tú empieces realmente a entender lo que Cristo Jesús hizo en la cruz a favor nuestro, a través de su sacrificio, entonces podremos caminar en victoria, en triunfo, hermanos. Amén. Agradecemos a Dios, agradecemos este tiempo que Él me permite compartir la palabra. Si por primera vez has escuchado este mensaje y deseas recibir a Jesús en tu corazón, yo te voy a guiar en una oración. Ahí donde estás, repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por el amor que me has mostrado a través de tu sacrificio en la cruz, al derramar tu sangre preciosa, para que este día puedas hacerme conocer cómo Dios me está viendo ahora en mérito al sacrificio de Cristo.
Señor Jesús, yo te agradezco por que tu sacrificio, por el sacrificio tuyo en favor mío. Te agradezco porque en ese sacrificio tú me fueron perdonados mis pecados. Yo te recibo en mi corazón, Jesús, reconociéndote como mi único Señor y Salvador de mi vida. Y te invito a mi corazón. Gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas ser ministrado con la palabra de Dios, donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones, amigo, hermano, hermana. Sí, voy a orar también por sanidad en estos momentos. Si tienes problemas en tu vesícula, en tu hígado, en tus riñones, pulmones, en tus páncreas, si hay artritis, tienes anemia. El Señor Jesucristo fue a la cruz. Escucha esto, el Señor Jesús fue a la cruz y derramó su sangre preciosa para que por medio de esa sangre tú recibas lo que Él ha ganado para ti, tu sanidad. Por eso es que Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Señor, yo te pido estos momentos por estas personas que están escuchando estos momentos y hay problemas en su salud. Pido, Señor, estos momentos sean sanados, Señor, sus riñones, pulmones, hígado, vesícula, sus páncreas. Problemas, Señor, de ansiedad, de depresión. En el nombre de Jesús declaramos sano, Señor, lo declaramos sano por la llaga de Cristo Jesús, por cuya herida estas personas están completamente sanos, Señor, por las heridas tuyas están completamente sanos. Hacemos esta oración agradeciéndote en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.